Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes, estimados hermanos y amigos. Y en esta noche vamos a comenzar con la lectura de un salmo. Vamos a ir al libro de los Salmos y de los últimos salmos allí vamos a leer el salmo número 149. Salmo 149. El libro de los Salmos tiene en total 150. Este es el penúltimo. Entonces dice la palabra del Señor así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. A ver, ¿dónde está el sí? Bueno, entonces estamos leyendo el Salmo 149. Quizás algunos no lo han encontrado todavía, pero vamos a buscarlo ahí, Salmo 149. Y dice este salmo así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya, amén y amén. Bueno, es una invitación y una exhortación para cantar al Señor, para que el pueblo que le conocemos, le exaltemos, le cantemos al Señor con alegría, con júbilo, para que estemos continuamente teniendo en nuestra boca alabanza al Señor. Y bueno, vamos a continuar en esta noche con el recorrido que estamos haciendo por el libro de los Hechos. Es un libro que nos muestra cómo comenzó la iglesia y cómo avanzó en una forma rápida por todo el Imperio Romano y también por Asia. Entonces, en esta noche vamos a continuar meditando en este libro de los Hechos, que recibe el nombre de Hechos de los Apóstoles, pero realmente el nombre que debemos darle a este libro es los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces vamos a ir al libro de Hechos, pero antes vamos a orar al Señor pidiendo que Él nos guíe en esta noche y que nosotros tengamos revelación de su palabra. Bien, oremos al Señor. Entonces, como dijo Cornelio, aquí estamos reunidos delante de Dios, en la presencia de Dios, para oír la palabra. Así que con toda reverencia vamos a escuchar esta palabra en esta noche y vamos a ser edificados con esta hermosa palabra del Señor. Padre, te damos gracias. Padre, todo honor y gloria y alabanza a ti. Señor, gracias por tu presencia aquí con nosotros y en cada hogar y en cada nación, en cada lugar donde el nombre de Jesús es invocado, donde el nombre de Jesús es anunciado. Allí está tu presencia, Padre, la presencia de Cristo y la presencia de tu Santo Espíritu.
En esta noche, Padre eterno, te pedimos que tú nos concedas predicar con denuedo tu palabra y te pedimos que extiendas tu mano para que en el nombre de Jesús se hagan sanidades y prodigios y milagros, y también que el Espíritu Santo sea descendiendo sobre cada uno de los que oyen esta palabra. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta palabra entonces, anoche estuvimos viendo sobre cómo el Espíritu Santo cayó allí en la casa de Cornelio, y después de que Pedro predicó a Cristo en esa casa, entonces dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, la predicación de Pedro, una predicación ungida, una predicación donde el Espíritu Santo era quien ponía las palabras en el apóstol Pedro para dar testimonio de Jesús. Y bueno, entonces vamos a continuar en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24. Hechos 11, 19 al 24. Dice la iglesia en Antioquía. Entonces, aquí está la historia de cómo comenzó esta iglesia en Antioquía. Dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces esta palabra nos muestra que los que fueron esparcidos con motivo de la muerte o con motivo de la persecución que se desató con la muerte de Esteban, este joven lleno de fe y del Espíritu Santo, que antes de morir vio la gloria de Dios, vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y que también pidió perdón por sus enemigos. Entonces, ahí comenzó una persecución contra todos los creyentes y fueron esparcidos por muchos lugares. Ya vimos el testimonio de Felipe, que descendió a Samaria, predicaba a Cristo, pero también llegaron creyentes hasta regiones apartadas como Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero se limitaban solamente a predicar la palabra a los judíos, porque pensaban que la salvación solamente era para los judíos. Pero Cristo murió por todos los hombres, y dice la Escritura que había entre ellos, o sea, de entre los que fueron esparcidos, habían unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces aquí la iglesia comienza ya a extenderse no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a los griegos, y dice que la mano del Señor estaba con ellos, con estos varones de Antioquía, con estos varones de Chipre y Fenicia y Antioquía. Entonces la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Así crecía entonces el Evangelio. Y notemos que los apóstoles no estaban predicando la palabra en estas regiones, solamente eran creyentes, los creyentes que fueron esparcidos. Porque esto nos muestra claramente que es deber de cada creyente dar testimonio de Jesús. Como dice también el apóstol Pedro allá en su epístola, dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no es la labor de los pastores y evangelistas predicar a Cristo. No es la labor exclusiva para ellos, sino es el deber de todo creyente dar testimonio de Jesús. Y notemos que la mano del Señor estaba con estos creyentes que eran gentiles, ¿sí? Y que predicaron también la palabra entre los griegos. Dice la palabra que creyó gran número y se convirtió al Señor Jesús. Y bueno, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces la iglesia se interesaba por saber qué estaba pasando con la extensión del evangelio y enviaron entonces a Bernabé para que fuera hasta Antioquía e indagaran qué estaba aconteciendo allí, qué avivamiento se había despertado en esta región. Cuando Bernabé llegó, dice la palabra, versículo 23, Hechos 11, 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé tuvo un gozo extraordinario porque él pudo ver la gracia del Señor para con este pueblo, pudo ver el gozo que tenían de haber creído en Jesús, este gozo extraordinario que experimentaban de tener al Espíritu Santo en sus vidas. Y dice la palabra que permaneció con ellos, Bernabé permaneció con ellos. Y el versículo 24 dice, porque era varón, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bien, Bernabé era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, cuando visitó a la iglesia en Antioquía, pues también fue motivo de doble gozo. Motivo de gozo para Bernabé al ver la gracia del Señor y el mover del Espíritu Santo en medio de esta congregación, donde habían judíos y también habían gentiles. Y digo doble gozo porque también los creyentes se gozaron mucho de la visita de Bernabé, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y el cual predicó también la palabra allí. Y el resultado fue que una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces mire que el Señor Jesús dijo acerca del reino de Dios que era como una semilla que se ponía en la tierra y luego salían dos hojitas, 4 hojitas, una mata muy pequeña, luego un arbustico, luego una mata más grande y luego un arbolito y luego un árbol y luego un árbol gigante. Y el Señor Jesús así comparó el crecimiento del reino, la extensión del reino de los cielos en la tierra. Es decir, el crecimiento y la multiplicación de los creyentes en la tierra. Y esta es la visión que todos nosotros debemos de tener. No podemos conformarnos con ver la iglesia digamos, en una situación de estancamiento, de que no se ve crecimiento, sino que debemos de tener esa visión. Es la visión que Cristo nos dio acerca de cómo se extiende y crece el reino de Dios, cómo alcanza a multitudes de gentes. También el Señor Jesús, recordemos que Él comparó el reino de Dios con la levadura, con un puñado de levadura que una mujer pone en una masa. Y entonces la levadura comienza a leudar la masa hasta que toda la masa es leudada. Así que también esto nos muestra cómo el Evangelio debe de extenderse y naturalmente que no se extiende con la fuerza del hombre,
sino con la unción del Espíritu Santo. Por eso aquí no está ausente el declarar la presencia de la persona del Espíritu Santo. Aquí está naturalmente que dice que, por ejemplo, Bernabé era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia se movía digamos, en esa guianza del Espíritu Santo, en ese poder del Espíritu Santo. Bueno, y dice la Escritura que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y, o sea, Saulo es el mismo apóstol Pablo, quien se convirtió camino a Damasco. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces mire que aquí encontramos la historia, el lugar exacto donde comenzaron a llamarse a los creyentes cristianos, ¿sí? Y fue en Antioquía. Entonces allí se le dio el nombre de cristianos a los creyentes en la iglesia en Antioquía. Bueno, en el capítulo 12 encontramos nosotros un suceso un poco triste, porque la Escritura nos muestra que el rey Herodes mató a Jacobo a espada y puso al apóstol Pedro en la cárcel. Y tenía el pensamiento de sacarle al día siguiente para matarle. Entonces le entregó a 16 soldados para que lo custodiasen y lo colocaron en una prisión bastante segura. Y así que Pedro no tenía humanamente ninguna forma de escapar o ser liberado de la cárcel humanamente. Pero la Biblia nos dice que la iglesia hacía oración por él. Está en Hechos capítulo 12, versículo 6. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, notemos lo siguiente, la tranquilidad que tenía el apóstol Pedro. Pedro había visto cómo Herodes mató a su compañero, a Jacobo, y sabía que al día siguiente le iban a matar a él. Sin embargo, estaba durmiendo con una tranquilidad, con una paz extraordinaria, y dice que, versículo 7, allí se presentó un ángel en la cárcel. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bien, aquí entonces tenemos un testimonio de cómo Dios responde la oración y que nosotros debemos orar precisamente por las cosas que
humanamente son imposibles, para Dios son posibles. Y no había forma en que Pedro, no había ninguna forma humana o un poder humano que pudiese liberar a Pedro de la muerte, ¿sí? Pero Dios contestó la oración de la iglesia y envió un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Bueno, Pedro es la segunda vez que Pedro es sacado de la cárcel por un ángel, ¿sí? Porque allá en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, dice que comenzó un celos contra la iglesia y pusieron a los apóstoles en la cárcel. Pero un ángel del Señor vino a medianoche y les abrió las puertas y les dijo a los apóstoles: id y paraos en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. O sea que en el libro de los Hechos vemos cómo los ángeles están siempre activos, ayudando a los herederos de la salvación. Como dice el libro de Hebreos, que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Así que hay ángeles que ciertamente nos acompañan a los creyentes y nos guardan de peligros, ¿sí? Nos libran muchas veces de la muerte. ¿Por qué? Porque son enviados por el Señor para protegernos y guardarnos. Y vemos esa actividad de ángeles aquí en el libro de los Hechos. Entonces recuerden también que fue un ángel que le dijo a Felipe: ve por el camino que de Jerusalén conduce a Gaza, el cual es desierto, ¿sí? Fue un ángel el que le habló a Cornelio para que hiciese venir a su casa al apóstol Pedro. Entonces, si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, también vamos a tener esa manifestación de ángeles, porque Dios los enviará para ministrarnos, para guardarnos de peligros, para librarnos de la misma muerte. Entonces, esto es algo que vemos aquí en el libro de los Hechos, la manifestación y la presencia de ángeles en favor de los creyentes. Bien, y yo he escuchado testimonios de ángeles que han guardado a sus siervos. Yo recuerdo aquí en Boyacá, un pastor en un pueblo pequeño, después del servicio estaban esperándole unos hombres para matarle, y bueno, cuando él salió del templo, entonces los 4 hombres que estaban armados y esperando que saliera para matarle, vieron que este hombre salió acompañado de unos soldados bastante grandes y muy bien armados que estaban apuntándoles a ellos, y estos hombres huyeron y no pudieron hacerle daño al pastor. Y uno de estos hombres, como a los 6 meses, se convirtió al Señor y le preguntó al pastor que de dónde había sacado esa escolta de soldados, y realmente pues él dijo: no, yo no salí con nadie. Sin embargo, el mismo pastor no pudo ver los ángeles, pero aquellos hombres que le iban a matar sí los vieron y huyeron. Entonces él contó ese testimonio de cómo el Señor le había guardado de la muerte. Y 2 de estos hombres se convirtieron al Señor. Bueno, en conclusión de este capítulo 12, vemos que Dios responde la oración, que nosotros no debemos desmayar en cuanto a nuestras peticiones, y que debemos de orar, no importa las circunstancias tan difíciles que sean. Nosotros debemos orar porque para Dios todo es posible. Así que esto nos anima a poner nuestras peticiones delante del Señor y pedir por cosas que humanamente para nosotros, racionalmente, son imposibles. Pero precisamente para Dios todo es posible, y por eso oramos para que Dios obre a nuestro favor.
En el capítulo 13 del libro de los Hechos encontramos nosotros, nos habla de la iglesia en Antioquía, que allí estaba, era una iglesia donde se reunían por lo general los creyentes para buscar la presencia del Señor, para adorarle, para alabarle. Y bueno, eso lo leemos aquí en Hechos capítulo 13. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, o sea, ellos estaban adorando al Señor, estaban exaltando, cantándole al Señor, adorándole. Entonces dice que en medio de esa reunión de adoración al Señor, el Espíritu Santo habló, ¿sí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notamos entonces aquí cómo la presencia del Espíritu Santo estaba allí en medio de la iglesia. Siempre el Espíritu Santo está activo en todo este libro de los Hechos para dar instrucciones a fin de que el reino de Dios se extienda. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo los envió en un viaje misionero. Este es el primer viaje misionero que realiza la iglesia, ¿sí? Un viaje misionero es un viaje en el cual personas creyentes, capacitadas por el Espíritu Santo, ungidas con el Espíritu Santo, van a regiones donde no se ha predicado a Cristo y van con el propósito de anunciar el nombre de Jesús para que las gentes crean en Cristo y sean salvas. Esto es en sí lo que se llama los viajes misioneros, ¿sí? Y de ahí nació la palabra misionero, ¿sí? Misionero es aquel que sale de su país para ir a otro país llevando el Evangelio de Cristo. Nosotros estamos agradecidos porque a Colombia vinieron hace muchos años misioneros de Suiza, misioneros también de Estados Unidos, y estuvieron predicando la palabra, predicando a Cristo, y su labor no fue en vano, porque hoy día el Evangelio se ha extendido por toda América Latina, ¿sí? Pero no fue fácil para los misioneros que vinieron a estas tierras a predicar a Cristo. Y en ese tiempo la gente no se convertía tan rápido a Cristo como vemos que sucede en este tiempo. Este es un tiempo de cosecha. Lo que ellos sembraron ahora ha producido mucho fruto y estamos cosechando. Y por eso cada día crecen más las congregaciones y se multiplican congregaciones en todas las ciudades y pueblos. Está creciendo el Evangelio de Cristo. Pero necesitamos que sea exactamente el mismo Evangelio del reino, ¿sí? Que se le dé lugar a la iglesia, al Espíritu Santo, que se cuente siempre con la presencia del Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia. Porque a veces adoptamos métodos que son ideados por el hombre, o métodos que han sido también dados por el Espíritu Santo, pero que los dio para determinada congregación, determinada iglesia, y no todos los contextos son iguales, por lo tanto no podemos aplicar exactamente los mismos métodos de un lugar a otro. A veces queremos que la iglesia crezca, entonces vamos y copiamos los métodos de crecimiento de una iglesia y queremos implantarlos en otro país, en otra región, y así no funciona el asunto. Tenemos que saber que la iglesia funciona y crece guiada y dirigida por el Espíritu Santo, así que debemos depender de Él. Así como vemos aquí,
no fue la iglesia en Antioquía que tuvo ese plan de emprender un viaje misionero, sino fue iniciativa del Espíritu Santo, que les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para enviarlos en este viaje misionero. Y bueno, entonces dice el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Notemos que enviados por el Espíritu Santo. A veces se crean agencias misioneras que envían misioneros, pero el propósito es que los misioneros sean enviados no por hombres, sino por el Espíritu Santo. Así entonces se garantiza que la función que van a hacer se va a cumplir y que se está cumpliendo un propósito conforme a la voluntad de Dios. Allí entonces Saulo y Bernabé son estos dos misioneros que comienzan este primer viaje y dice que iban guiados por el Espíritu Santo. Cuando llegan a Antioquía de Pisidia, entonces allí entraron en la sinagoga en un día de reposo y hablaron primeramente a los judíos. Y naturalmente ellos buscaban primero la sinagoga de los judíos para compartirles a los judíos la palabra del Señor. Pero casi siempre en este viaje misionero encontramos de que había primero una aceptación, un deseo de oír, y cuando naturalmente mucha gente mostraba ese agrado por la palabra del Señor, por las buenas nuevas, y creían en el Señor Jesús. Pero habían otros que no creían, entonces se nota que junto con la conversión de algunos, y entonces también venía persecución. Y notamos que siempre en este viaje misionero hay la predicación de la palabra y luego viene el rechazo, viene persecución. Pero en conclusión siempre quedaba fundada una congregación, una iglesia en los pueblos donde Bernabé y Saulo predicaron la palabra. Allí quedaron fundadas iglesias. Y el mensaje que se predicaba en estos lugares, pues era un mensaje no con sabiduría humana, como dice el apóstol Pablo, en uno de estos viajes misioneros llegó hasta Corinto, y allí en Corinto dice que él no llegó con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que la palabra que se predicaba con la unción del Espíritu Santo, y era una palabra que no podían refutar ni contradecir, sino que la gente sabía que era la palabra de Dios. Bueno, este versículo, en este capítulo 13, dice la palabra que los judíos inicialmente algunos aceptaron el mensaje, pero luego se levantaron otros que se opusieron e hicieron persecución, entonces los apóstoles se volvieron a los gentiles. Y dice el versículo 47, dice, porque así, Hechos 13, 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta la última de la tierra. Entonces ellos dijeron a los judíos, ya que ustedes no quieren recibir el mensaje, entonces nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles se alegraron de que también pues Dios tenía el plan ya desde antes de la fundación del mundo, de que los gentiles también fuesen herederos de la salvación que es en Cristo Jesús. El versículo 48 dice, Hechos 13, 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Sí? Aunque había oposición, sin embargo, la palabra no se detenía. La palabra crecía en medio de la persecución.
Y, y dice también, versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pero ya fue en vano, porque ellos ya habían sembrado la palabra y allí surgió una iglesia en esa región. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconium, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vea ese versículo 52, es un versículo muy hermoso, dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aunque habían persecuciones, el asunto no era tan fácil. Ellos inclusive eran apedreados, eran azotados en muchos lugares, pero estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban regocijados de poder ganar almas, de llevar el mensaje de Cristo, hacer conocer los sufrimientos de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección, porque ciertamente que este era el mensaje principal de los misioneros, anunciar que Cristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y precisamente ellos anunciaban el arrepentimiento y el perdón de pecados, como dice el versículo 38, Hechos 13, 38, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y nosotros debemos también tener presente que siempre que prediquemos la palabra, debemos anunciarle a las gentes que en Cristo se ofrece arrepentimiento y perdón de pecados, que en Cristo se ofrece una vida completamente nueva, que Cristo es el único que da la oportunidad al hombre, a la mujer, de rehacer completamente su vida. Sí, hay gente que ha perdido toda esperanza de ser una persona, o sea, quisieran comenzar de nuevo. Ese es el deseo de mucha gente, comenzar de nuevo, que Dios les diera la oportunidad de tener una vida completamente nueva. Y Jesucristo la ofrece. Jesucristo ofrece una vida completamente nueva para todo aquel que se acerca a Él. No importa su pasado, no importa cuán bajo haya caído en el pecado, en la maldad, si se arrepiente y viene a Cristo, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y le hace una nueva criatura. Dios le limpia con la sangre de Jesús y pone en su corazón el Espíritu Santo. Esto es lo glorioso del Evangelio de Cristo. Gloria sea al Señor. Bueno, el tiempo avanza, entonces vamos a ir al capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Y con esto terminamos en esta noche. Entonces dice la palabra que ellos fueron a Iconio y allí predicaron a los griegos y a los judíos. Y dice el versículo 2, Hechos 14:2, y más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Nuevamente aquí encontramos, hermanos, que la predicación del Evangelio, o más bien que el Evangelio que ellos predicaron fue el Evangelio del reino, el mismo Evangelio que predicó Jesús, acompañado de señales y prodigios. Los apóstoles y los creyentes lo predicaron. Y en este tiempo tenemos que predicar el mismo evangelio del reino. O sea, decir, el Señor está con nosotros y su poder está con Él para sanar y salvar y liberar y bautizar con el Espíritu Santo. Y dice Hechos 14:4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Por eso también en algunos lugares, cuando llegaban los apóstoles y empezaban a predicar, entonces ya
se sabía que los que trastornan al mundo también habían llegado a la ciudad. Se les conocía a los discípulos, a los misioneros, como los que trastornan al mundo. ¿Por qué? Porque pues muchas ciudades eran divididas, unos creían y otros se oponían, pero bueno, gloria a Dios que los que creían conformaban una congregación, una iglesia, y ahí se establecía el reino de Dios en esa ciudad, en ese pueblo, aunque hubiese oposición. Dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿Se dan cuenta? Ellos predicaban y sin embargo la gente que no creía pues los perseguía y querían aún matarlos, así que ellos tenían que salir muchas veces de esas ciudades apresuradamente, pero ahí quedó sembrada la semilla de la palabra del Señor. Cuando llegan a Listra, entonces en Listra acontece algo extraordinario. Dice que Pablo predicó en una plaza pública allí en Listra y mediante esa predicación había un hombre paralítico, dice versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Sí? Entonces, cuando este hombre paralítico que jamás había andado escuchó predicar al apóstol Pablo, entonces Pablo lo mira y vio que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo supo que tenía fe o cómo vio? Pues fue la revelación del Espíritu Santo que le mostró a Pablo que ese hombre tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo no dudó en obedecer al Espíritu y darle la orden de que se levantara. Dice, versículo 10, bueno, 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pero cuando Pablo dice que a gran voz, o sea, pegó un grito para que en esa plaza se escuchara el nombre del Señor Jesús y la orden de que este hombre se levantara, y entonces la gente volteó a mirar y ven que a la voz, a esta orden de Pablo, entonces el hombre a quien conocían, y entonces se levanta derecho sobre sus pies. Dice, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces mire qué tremendo, porque se manifestaba el poder del Señor de tal manera que confundieron a los apóstoles con dioses. ¿Sí? Pero que esto no pueden ser hombres, decían, porque cómo hicieron este prodigio, este milagro tan extraordinario, y que con la palabra levantan a este hombre paralítico de nacimiento que jamás habían dado. Entonces esa gente quedó asombrada y querían ofrecerle sacrificios. Y a Pablo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. O sea, ellos pensaban que eran dioses bajo la semejanza de hombres. Y hermanos, esto es extraordinario porque es el poder que actúa en nosotros. La Biblia dice que nosotros no debemos de ignorar la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que actúa en nosotros y que puede hacer este tipo de milagros. ¿Sí? Entonces, eso está disponible. ¿Sí? Está disponible en este tiempo para nosotros, los creyentes, que nosotros hagamos uso de ese poder y naturalmente tenemos que estar en esa comunión con el Espíritu Santo
y porque si Pablo vio la fe de este hombre, no se podía verla. La fe no se puede ver, no se puede ver con ojos naturales, pero sí con ojos espirituales. Así que la fe que es espiritual, Pablo la vio. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que le llenaba. Entonces por eso pudo dar esta orden a ese hombre: levántate derecho sobre tus pies. Y fue tremendo, porque entonces la gente vio ese milagro, ¿sí? Y pensaban que eran dioses bajo la semejanza de hombres. Y difícilmente lograron los apóstoles convencerlos de que no les ofrecieran sacrificios. Y ellos comenzaron a predicar a Jesús. Y bueno, vinieron allí entonces unos judíos, dice el versículo 19, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces allí, como él no aceptó que le ofrecieran sacrificios, ¿sí? Pensando que era un dios, ¿sí? Entonces le apedrearon. Algunos judíos que vinieron de Antioquía convencieron a la gente y hablaron mal de los apóstoles. Entonces la gente los apedreó y pensaron que habían matado a Pablo. Pero los discípulos vinieron y le rodearon y le levantaron, le sacaron del medio las piedras y Dios le dio vida. O sea, Dios le sanó sus heridas y le libró de morir. Y bueno, entonces ahí termina prácticamente el primer viaje misionero de Pablo. Dice que, versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Entonces estos ancianos que constituyeron en cada ciudad donde predicaron el Evangelio, vinieron a ser los pastores de esas congregaciones nuevas, y ellos regresaron a Antioquía. Ahí termina todo el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, un viaje lleno de manifestaciones del poder del Señor, pero también de persecuciones, pero los apóstoles estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bien, entonces, ese es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, que nosotros tenemos que movernos con la unción del Espíritu Santo, que debemos predicar en este tiempo como predicaron los apóstoles, con la unción del Espíritu Santo, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que la fe de la gente no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en la manifestación del Espíritu. Entonces, démosle gracias al Señor, porque muchos de nosotros también hemos conocido este evangelio de poder y somos testigos de que Dios ha hecho maravillas y hemos visto milagros delante de nuestros ojos. Allí en la iglesia hemos predicado este tipo de evangelio y hemos visto señales, prodigios, maravillas también. Entonces, les animo para que sigamos fieles al Señor. Y si usted todavía no es creyente, yo te invito para que recibas a Cristo en esta hora. Y por la fe, tu vida va a tener un giro de 180 grados y vas a ser una persona completamente nueva, transformada, llena de la presencia del Señor. Repite conmigo esta oración invitando a Cristo a entrar a tu vida. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que es espíritu y es vida. Esta palabra que me anuncia mi necesidad de venir a ti, oh Dios, a través de Cristo. Señor, yo en esta hora declaro que creo en Jesús, que Jesús es tu santo Hijo y que vino a este mundo a buscar y a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. Te pido, Padre, que me perdones todos mis pecados, que me laves con la sangre preciosa de Jesús. Y Señor Jesús, yo te invito para que entres en mi corazón. Yo declaro que tú moriste por mí
y resucitaste para darme una vida nueva. Yo la recibo hoy y recibo tu paz y tu gozo, el gozo de la salvación. Y te pido también que me bautices con Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor, por tu llamamiento. Gracias, Señor, porque ahora soy hijo de Dios y Dios tiene cuidado de mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y también oramos por los hermanos que estén con alguna dolencia, alguna situación difícil. A veces pasamos por circunstancias difíciles, notemos como Pedro, que terminó en la cárcel en un momento que ni siquiera esperaba, pero y amenazado de muerte, una situación bien terrible, pero la iglesia oró por él y Dios respondió a la oración. Así que Dios también responde la oración, nuestras oraciones, y vamos a orar y vamos a creer que Dios cambia esas circunstancias que ahora mismo de pronto nos tienen agobiados. Y declaremos siempre la palabra. Declaremos la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es un instrumento que Dios envía para sanarnos. Así que cuando la ponemos en nuestra boca y decimos, por las heridas de Cristo soy sano, esa palabra obra poderosamente trayéndonos sanidad. Y digámoslo así, sencillamente, creyendo y confesando esa palabra. Por las heridas de Cristo yo fui sanado. Y basta para uno recibir sanidad confesando esa palabra, porque es palabra que es espíritu y vida. Padre, yo te doy gracias por cada hermano y pongo delante de tu presencia, Señor, juntamente con ellos sus problemas, sus necesidades, sus circunstancias difíciles, Padre, aquellas cosas que han venido trayendo angustia a sus corazones. Todo lo ponemos, Señor, delante de tu presencia en esta hora y te pedimos, Padre, que tú obres, que tú traigas una respuesta, que tú abras una puerta, Señor, para tu pueblo y, Señor de los cielos, que tu pueblo sea libre de esas circunstancias que han venido agobiándoles y han venido trayendo angustia a sus corazones. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ahora mismo sean abiertas las puertas y tu pueblo quede libre y la solución viene, Señor, de parte de ti, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que tu mano esté extendida ahora sobre cada hermano, sobre cada amigo que está viendo este video, para que reciba sanidad. Cualquier enfermedad que sea, Cristo cargó en su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia para que tú no la lleves. Así que libérate, declara tu cuerpo sano y diga, no quiero esto, porque Cristo ya lo cargó en su cuerpo y la sanidad me pertenece. Rechazo estos síntomas y en el nombre de Jesús no acepto enfermedad en mi cuerpo y la rechazo en el nombre de Cristo. Y declaro que por la heridas de Cristo soy sano. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras con esta palabra en nuestro cuerpo, vivificándolo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, terminamos entonces aquí este compartir de la palabra del Señor en Hechos por esta noche. No olviden, el domingo tenemos a las 10 de la mañana también predicación de la palabra. Entonces les invitamos para que estén atentos. Bueno, también quiero decirles que no se dejen mover de los sentimientos y emociones. Muchas veces uno se siente solo porque no siente la presencia de Dios y eso no está bien, porque no andamos por vista, no andamos por sentimientos. Dios está contigo, lo sientas o no lo sientas, ahí está Dios contigo y espera. Dios está esperando que tú abras tu boca y declares que el Señor está contigo y que es tu ayudador, y ahí se manifiesta, ahí le da la oportunidad a Dios para que obre poderosamente en tu vida. Pero si nos guiamos por sentimientos, somos derrotados, porque no debemos andar por vista, sino por fe. Así que Dios está contigo y Dios, Él dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Entonces, vivamos por fe, no por vista. Bueno, saludamos entonces también a Paola Suesca, a Marta Cárdenas, a Nancistela Torres Aguilera, también a Marina Valle, allí en Bogotá, a Paola Suesca, a Hilda Perdomo, Ricardo Morales, María Isabel Moreno Rojas, María Isabel Moreno Rojas ya está, María Isabel, sí. Gladys Joana Pulido, Sandra Barrera, Carolina Bernal, Trinidad Celi Rincón. Entonces, ella da un saludo para todos los hermanos. Joana Rocío Cárdenas. Y dar testimonio que el esposo ya está bien y con ellos en la casa. Bueno, también ella había pedido, Trinidad había pedido oración por una enfermedad de su esposo. Y bueno, ya Dios respondió a la oración de sanidad y ahora ya su esposo está en la casa. Y un saludo especial para la hermana Trinita que está de cumple. Y un saludo muy especial a nuestra hermana Trinidad Celi, que Dios le bendiga en este día de su cumpleaños y que, bueno, eres una mujer bendecida de Dios y el Señor te concede un feliz cumpleaños y largura de días. Joana Rocío Cárdenas, Dios me le bendiga. David Steven Cárdenas. También saludamos a Berta Corredor, a Rosmarina Montoya, un abrazo de amor en Cristo, gracias. Hilda Perdomo Coronado, a Marisabel Montoya Ovalle también. Qué bueno que la familia se congrega a través de este medio para oír la palabra del Señor. Gladys Pérez Vera, un saludo también. Neptalí Gijón, gloria a Dios por su palabra. Luz Amanda Hernández Holguín dice, pido oración para bendición por mi hijo, cumpleaños mañana. Y está un poco triste porque aún no abren inscripciones en la universidad. Bueno, en el nombre del Señor, que el Señor le conceda un feliz cumpleaños y que de cumpleaños el Señor le conceda pasar allí en la universidad y que se pueda escribir y bueno, que esté tranquilo y la tristeza se vaya, que tenga gozo en su corazón. Marta Hernández, allí en la ciudad de Yopal, saludamos también. Luz Meris Pagauta en Tunja, Dios me le bendiga. Bueno, tenemos por aquí a Elsie Granados también. Un saludo para ella y su familia. Entonces, qué bueno poder saludar a los hermanos y compartir esta palabra y qué bueno también que estén motivados para estar siguiendo esta meditación en la palabra, en el libro de los Hechos tan importante. Entonces les animamos para seguir adelante. Bien, entonces una feliz noche para todos, que el Señor les conceda felices sueños, un sueño descansado, como dice el Señor, a su amado y a sus amados dará Dios el sueño. Entonces que descansen con toda tranquilidad.